Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eli Semillera, yo soy entrenadora mental, emocional y espiritual y este video es para grabar la segunda parte de la lectura de mi capítulo Tus dones divinos se encuentran en el perfecto equilibrio de tus luces y sombras y que está publicado en el libro Trascendencia Espiritual de Líderes que Inspiran. Somos 15 autores, yo colaboré y compartí este capítulo, Tus dones divinos se encuentran en el perfecto equilibrio de tus luces y sombras. Nos quedamos en la página 314. Voy a repetir el último párrafo. Espero que ya hayas podido escuchar la primera parte y si no, te invito a que lo escuches. Incluso puedes pausar este video y regresar. O al revés, escuchas esta parte del video y si te llama la atención y quieres escuchar la primera parte, te regresas al video anterior. Lo encuentras aquí en mi canal de YouTube. Y te invito a que te inscribas y le piques a la campanita para que te avise cuando estés subiendo videos. De hecho, el día viernes, el viernes 24 de mayo voy a dar una clase abierta por Zoom, por si te interesa tomarla, mándame un mensaje y te enviamos, hacemos llegar la liga de acceso. También subo las clases abiertas, solo que, pues si quieres estar en vivo y compartir, este, retroalimentar en tiempo real, hacer alguna pregunta, pues esa es la ventaja de estar en la clase en vivo. Voy a continuar con la lectura. Al principio, como parte de tu entrenamiento, tendrás que aprender a hacerte cargo de tus necesidades básicas, es decir, mantener la vida que se te otorgó, para que una vez cubiertas tengas oportunidad de acceder a la etapa de satisfacer tus necesidades intelectuales, cognitivas, emocionales y afectivas, porque al desarrollar tu inteligencia cognitiva y emocional, no solo te mantendrás con vida, también podrás darle un sentido y finalmente encontrarás cómo cumplir tu propósito de vivir. Es que no, todos los seres humanos bajamos a la tierra con un propósito. Y algo que yo propongo en este capítulo es que los seres humanos somos mecanismos de distribución de la energía que emana desde la fuente divina hacia nosotros para que a través de nosotros y gracias a este cuerpo físico lo podamos convertir en materia, en productos o servicios que que le agreguen valor a la humanidad. Somos mecanismos de distribución. Por ejemplo, un foco es mecanismo de distribución de la energía y la convierte en luz. Una bocina es mecanismo de distribución de la energía que la convierte en sonido. Los seres humanos somos mecanismos de distribución de la energía que convertimos esa energía en materia. Gracias a nuestro cuerpo físico, nosotros somos la parte activa de la creación material del universo. Entonces, para que nosotros lleguemos a ser esos verdaderos mecanismos de distribución de la energía que la va a convertir en un producto o servicio, requerimos encontrar nuestros dones, porque ese es el propósito. Nosotros somos distribuidores de la energía, gracias a nosotros Dios le da amor al mundo y esa energía nos llega a través de ideas y nosotros materializamos esas ideas. Sin embargo, mientras tú no tengas tus necesidades básicas satisfechas, las ideas que te van a llegar van a ser para matar el hambre, para tener seguridad, para tener donde vivir, para tener ropa, calzado, salud. Ese es el alcance de ideas que vas a tener para atender tus necesidades. Después vas a tener necesidades intelectuales, porque las personas que no tengan un sistema de pensamiento son como barquitos a la deriva. Entonces tampoco van a poner atención a las ideas que vienen de la fuente, esos intelectos divinos, para que a través de ti se conviertan en creaciones que hacen mejor la vida del ser humano. Sin sistema de pensamiento, pues recuerda que la mente está diseñada para pensar mal. Entonces, si no tienes un sistema de pensamiento, tus pensamientos rumiantes, negativos, destructivos, te van a ganar y no va a ser suficiente con tener tus necesidades básicas cubiertas. También hay que atender las necesidades intelectuales y es estudiar, nutrirte, tener conversaciones conscientes y finalmente tener un sistema de pensamiento, porque sin sistema de pensamiento no tienes gestión de emociones, que también hay que desarrollar esa inteligencia cognitiva, inteligencia emocional, para que una vez que tengas, haz de cuenta que es mmm,
como estar en un juego que va por niveles. Si no tienes desarrollo, el nivel 1, necesidades básicas. Nivel 2, necesidades intelectuales. Nivel 3, necesidades emocionales. Y es lo mismo que tener inteligencias desarrolladas. Tu inteligencia cognitiva, emocional, que le da paso a tu inteligencia intuitiva. Las personas que no tengan inteligencia desarrollada, inteligencia intuitiva desarrollada, no escuchan a la voz de su alma o de su espíritu, pues no van a desarrollar su inteligencia espiritual y entonces no van a poder escuchar las ideas que vienen desde ahí, las ideas del espíritu que están diseñadas, o más bien que su intención es pasar a través de nosotros para que nosotros lo podamos convertir en materia. Así es ese orden. Para llegar a tener inteligencia espiritual, desarrolla tu inteligencia intuitiva, desarrolla tu inteligencia emocional, desarrolla tu capacidad para pensar, tu inteligencia reflexiva o cognitiva. Cuando naces, no te interesa agregarle valor al mundo, porque incluso no sabes que existe un mundo fuera de ti. Tu máxima satisfacción es adaptarte a tu nuevo cuerpo y hacerte valer de todas las herramientas que tienes a tu alcance para que sean otros los que se hagan cargo de tus necesidades. O sea, de hecho aquí el don que nosotros tenemos gracias a nuestro el sistema natural que tenemos cuando nacemos, es el don de la comunicación, porque tenemos una voz, pero no tenemos un idioma desarrollado, un lenguaje. Bueno, el lenguaje sí tenemos porque lloramos, gritamos, berreamos. Es el don de la comunicación, porque sin voz nos hacemos valer, nos hacemos escuchar, comunicamos lo que necesitamos y hacemos que el otro de alguna manera, sí o sí, entienda cuáles son nuestras necesidades. Entonces, el ser humano, desde que nace con el don de la comunicación y pues se puede ir apagando de acuerdo al entorno en el que vives y lo que la programación que vayas teniendo respecto a tu capacidad de comunicarte y comunicar lo que piensas, lo que sientes, lo que deseas, tus necesidades incluso. No apagues ese don. Se activa desde que nacemos, el don de la comunicación. La retribución es estamos hablando de cuando naces. La retribución es un concepto que te llevaría a una frecuencia para la que en esta etapa de tu vida no estás listo para procesar. O sea, no estoy pensando en que no tenemos el concepto del trabajo. No creo que no sé que tengo que salir a trabajar para poder ir a comprar la leche que me voy a tomar. Y tampoco tengo el pensamiento o la idea de que tengo que sonreír y verme bonito para que mi mamá me quiera alimentar. No existe a esta edad la conciencia de la retribución. ¿Y esto te haría un ser egoísta? Absolutamente no. Esta es la fase donde sostener tu vida depende de otros. Es que, aunque yo lo que escribo aquí es lo natural, de sentido común, te vas a dar cuenta, o seguramente ya te diste cuenta, que hay personas alrededor de ti que ya no son esos bebés, pero siguen creyendo, siguen en una conciencia de que es otro el que se tiene que hacer cargo de ellos. Y bueno, seguramente por lo menos esto será como los televisores, ¿no? Por lo menos tenemos uno en casa. Una persona que sí o sí no se va a hacer cargo de sí misma a pesar de que ya no es un bebé. Esta fase Esta es la fase donde sostener tu vida depende de otros, es su obligación y es tu derecho. El problema es cuando creces y sigues creyendo eso. Es la obligación de otros y es tu derecho que los otros se hagan cargo de sostener tu vida. La naturaleza de este ciclo es acoplarte a tu cuerpo y por eso no tienes que salir a trabajar y por eso no tienes que dar nada a cambio, porque la naturaleza de este ciclo es acoplarte al cuerpo. Imagina el ser real que tú eres, es como meter el genio o al genio meterlo a la lámpara. Así es con nosotros, al genio lo metemos en una lámpara, a un ser inconmensurable lo metemos en un. Entonces, acomodarte a tu cuerpo, a que eres un ser con emociones, a que debes desarrollar tu intelecto, pues es un proceso bastante duro, que si todavía imagínate con eso tengas que salir a trabajar para poder comer, no es, te iba a decir no es natural, bueno, por lo menos en este sistema no lo es. Aquí te habilitas para vivir una experiencia humana, o sea, ese es tu logro.
Y con que hagas eso, estás del otro lado. O sea, no se te debería pedir más. Después, conforme creces, es indispensable que madures mental y emocionalmente, porque de no hacerlo corres el riesgo de ser un adulto atrapado en la conciencia infantil que responsabiliza a otros de sus propias decisiones, elecciones y acciones. Esta parece ser la única posibilidad para millones de personas. Digo, eso es lo triste, y más que sea gente que tú quieres que está cerca de ti y sigue en esa conciencia. Esta parece ser la única posibilidad para millones de personas. Alguien más tiene el poder de mejorar o detener su vida. Ahora, esto es una frase que acoto aquí. Alguien más es quien tiene el poder de mejorar o detener su vida. O sea, las personas que tienen esta mentalidad infantil son las que tienen esta conversación, tanto interna como externa. Alguien más tiene el poder de mejorar o detener mi vida. ¿Te suena a los gobernantes son los malos, los empresarios son los malos, los ricos son los villanos? Alguien más, de alguien más depende mi capacidad de vivir bien, de crecer, de mejorar, de desarrollarme, de evolucionar, y yo soy una víctima del sistema. Claro que yo creo que todos aquí en algún momento nos hemos sentido así. De hecho, yo estoy atravesando como etapas de mi vida en la que así me siento, una víctima del sistema. Sin embargo, siendo compasiva conmigo e invitándote a que seas así compasivo contigo, yo creo que todos, por lo menos una vez al día o a la semana o al mes, tenemos este proceso de sentirnos víctimas del sistema, que nosotros estamos haciendo bien lo que estamos haciendo, pero que alguien más se interpone para que nosotros logremos nuestras metas. No lo veo mal, veo que es parte del juego, que es lo que tenemos que superar. Lo que sí está jodido para ti, para la gente que te rodea, es que no sea una vez a la semana, sino sea tu constante. Y su consecuencia es vivir incompleto, indefenso, atascado, enfermo, sin progreso espiritual y por lo tanto sin éxito material. O sea, quien sigue creyendo que alguien más es el responsable, que alguien más es el que tiene el poder de hacer que a mí me vaya bien o detenerme, esta es la consecuencia, vivir incompleto. O sea, si vivimos incompletos mientras no nos hacemos responsables, incompleto, indefenso, atascado, enfermo, sin progreso espiritual y por lo tanto sin éxito material. Porque el éxito material es el reflejo del éxito espiritual. No hay manera de que sea distinto. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿O hay gente que te rodea que está en esta situación? La mayoría de las personas desea tener bienes materiales, experiencias placenteras y expansivas, pero muy pocos están dispuestos a ser la causa que lo provoca. O sea, todos quieren los efectos, pero muy pocos quieren ser la causa. Y yo creo que para estas alturas tú sabes que tú eres la causa de tu vida. Nadie más la causa por ti excepto tú. Te pueden hacer creer eso y para ti ha sido cómodo que alguien más cause tu vida, pero tú sabes en el fondo que no es así. Esta es una razón por la que se dice que somos dioses creadores dormidos. Ser creador es ser capaz de sostener los paquetes emocionales que implicará hacer elecciones, actuar diligentemente y en congruencia. Y bueno, aquí agregaríamos coherencia. Eso es ser creador, tener la capacidad de sostener los paquetes emocionales, que va a implicar que tomes decisiones, que tengas elecciones, que actúes diligentemente y en congruencia. Sostener los paquetes emocionales. Eso es poder. El poder es un estado de conciencia donde tienes la capacidad de sostenerte a ti, física, mental, emocional, espiritual y física, mental, emocional, espiritualmente hablando. ¿Cuántas veces has intentado algo que se sale de la norma de tu sistema familiar? Y hay que pagar las consecuencias de salirte de esa cajita en la que se encuentra tu sistema familiar. Y hay que tener ese poder, por eso es poder. Están en un estado de conciencia donde tienes la capacidad de sostenerte, a pesar de que estés transgrediendo el sistema familiar. Esto te llevará a la inquietud de saber para qué naciste. O sea, cuando tú ya tienes desarrollaste tus inteligencias cognitiva, emocional, intuitiva y espiritual, la inteligencia espiritual hace que te lleva a este lugar donde te comienzas a hacer estas preguntas. ¿Para qué nací? O bueno, ¿para qué naciste? Más allá de crecer, estudiar, trabajar, reproducirte y morir, buscarás satisfacer las necesidades de tu brújula espiritual.
Tu búsqueda iniciará deseando saber quién realmente eres y cuál es tu misión en la Tierra. Podrías creer que todo llega naturalmente a esta encrucijada, pero no es cuestión de automatismo, es cuestión de mérito. O sea, no por tener 10 años tus necesidades básicas son lo único que estás buscando satisfacer y no por tener 50 años ya estás con un chip de agregarle valor al mundo. De hecho, muy pocas personas realmente tienen la conciencia o se hacen esta pregunta: ¿y yo cómo le agrego valor al mundo? ¿Cuáles son mis dones que puedo poner al servicio de la humanidad? Hay mucha gente, hay millones de personas que dicen: ¿de qué me hablas? Yo lo que tengo que hacer es comer para poder vivir. Eso de buscar tener dones y ponerlos al servicio de la humanidad, no, porque al revés, la humanidad a mí me debe, ellos me tienen que dar a mí, el sistema está en deuda conmigo. Entonces, no por edad, no por automatismo, no por género, no por grado académico, llegas a estas inquietudes de tu espíritu, ¿no? Yo en este punto siempre les recomiendo que vean la película El niño que domó el viento, porque vas a ver cómo hay adultos que son como avestruces, con la cabeza metida en el suelo o en su propio trasero o en sus propios problemas y no les interesa el mundo para nada, y cómo hay personitas como este chico que sale en la película, que no está pensando solo en él, ni siquiera en su familia, está pensando en toda su comunidad. Y estoy segura, bueno, es una historia, está basada en una historia real y él sigue agregándole valor cada vez a regiones y zonas más grandes, pero en ese momento estoy segura que solo porque su conciencia, porque no salía de su pequeña comunidad, pero si estuviera con una conciencia superior, estaría buscando apoyar a más número de personas o ayudar a más número de personas con su inteligencia, con sus dones. Entonces, podrás creer que todos llegan naturalmente a esta encrucijada, pero no es cuestión de automatismo, es cuestión de mérito. El mérito es la forma en que Dios en ti te ve. Eso es el mérito, es la forma en la que Dios te ve. Pero no Dios, no la versión de Dios que es perversa de un señor metiche, fetichista que anda viendo todo lo que haces para ver cómo te castiga, sino Dios en ti. El mérito es la forma en que Dios en ti te ve y lo alcanzas cuando has asumido total responsabilidad de sostenerte en todo sentido. O sea, cuando ya te hiciste cargo de ti, en tus necesidades básicas, tener un sistema de pensamiento, tener gestión de tus emociones, desarrollar tu inteligencia espiritual para hacerte estas preguntas, ahí está el mérito. Bueno, eh, todo esto se suma para un solo ingrediente del mérito, que es buscar impactar de manera positiva a la humanidad a través de ti, de lo que tú eres, de tus habilidades. El segundo ingrediente del mérito es ser feliz haciéndolo. Si tú no eres feliz haciendo lo que haces, no funciona. Porque cuando tú le agregas valor al mundo a través de tus dones, es equivalente a conectarte a una fuente de energía infinita e inagotable. Y eso es lo que te da una sensación de bienestar, una sensación generalizada de bienestar y felicidad, gozo, dicha, alegría. Y seguramente quienes me están escuchando que ya descubrieron sus dones, que conforme los utilizan los van puliendo, pero que ya los descubrieron. No necesariamente eres un máster de la actividad que hagas para desarrollar tus dones, pero si ya estás poniéndolos al servicio, sé que tú sabes de qué te estoy hablando. Y si para ti solo es una intuición, pero ahorita estás en un lugar donde trabajas por dinero y no para ponerte al servicio de la humanidad, eh, la insatisfacción no te deja vivir en paz, el dinero no te alcanza, porque lo que más te puede alejar del dinero es trabajar por él. No hay mérito en trabajar por dinero. Entonces, eh, en la clase que voy a dar dentro de 15 días, el viernes, doy clases abiertas, o sea, clases gratuitas los viernes a las 5 de la tarde. La clase del viernes 31 de mayo voy a hablar acerca de sustento, dinero, riqueza, prosperidad y opulencia. Estas 5 cosas son la misma energía, pero en una evolución diferente, en un estado de conciencia diferente, y todo comienza con el sustento. Las personas que trabajan por dinero, el sustento no les llega. Y si les llega es efímero, no dura. O sea, para que nos llegue el sustento a la vida, nosotros requerimos tener mérito. Es exactamente lo que te estoy diciendo. Sin mérito,
lo que pasa que eso es algo que puedo explicar. El dinero es una vasija, el dinero no es luz. Sí es una energía, pero el dinero no es luz. El dinero es una vasija contenedora de la luz que tú le imprimes a ese dinero cuando haces lo que haces para ganártelo. Y si tú no eres feliz haciéndolo, si tú no le agregas valor a alguien haciendo eso que haces, esas dos cosas, agregar valor y ser feliz haciéndolo, le estás imprimiendo mucha luz a ese dinero. Pero si no es así, la luz que le estás imprimiendo es muy poquita, es casi nula. Solo le estás imprimiendo la luz de la felicidad que te da tener ese dinero, pero es como decirlo, es superficial, no es real, no tiene sustancia, entonces no dura, no se multiplica, no se ve reflejado. Eso que tú haces para ganar el dinero no se ve reflejado cuando tú haces lo que haces por dinero o para el dinero y no para hacer un punto de luz que refleja esa misma luz a la humanidad. Bueno, está muy filosófico el asunto, pero si te resuena, te invito a esa clase. Es el origen de algunos cursos que vamos a dar y que esa clase pues promete darte mucho para que pues, si no te inscribes a los cursos que vienen después, esa clase va a ser súper nutritiva, vas a tener muchas tomas de conciencia, te va a cambiar la mente y vas a ver que a partir de ese día vas a ver la vida distinta y vas a darte la oportunidad de crear cosas distintas. Que bueno, no te quiero contar más, no te lo quiero prometer, quiero que lo vivas, por eso te invito a esa clase el viernes 31. También tengo clase el viernes 24, de esa clase se va a tratar de una herramienta que les voy a compartir para que aprendan a atravesar sus infiernos, sus desiertos, para tener tomas de conciencia que sean súper valiosas, que les ayuden a fortalecerse, evolucionar, crecer para tener lo que desean en la vida. Todo está encaminado. Todo lo que les comparto en los cursos, en los entrenamientos, sesiones individuales, en los retiros, en las clases abiertas, en todo lo que tenemos al servicio en Sembradoras de Conciencia con el Semillera, están encaminados a eso. Que encuentres tu lugar en el mundo, que sepas cuáles son tus dones, que los pongas al servicio, que descubras que esa es la manera, por lo menos conocida para nosotras en Sembradoras de Conciencia, es la manera efectiva, directa, sustanciosa y sostenida de llegar a la opulencia, no nada más quedarte en el sustento. No solo el dinero, no solo la riqueza, sino también prosperidad y opulencia. Pero bueno, en esa clase van a entender cada una de estas cosas. O bueno, cada uno de estos conceptos. El mérito es la forma en que Dios en ti te ve, y lo alcanzas cuando has asumido total responsabilidad de sostenerte en todo sentido. Es cuando levantas la cabeza y te abres al mundo para ser fuente de inspiración a través de tu presencia y tus dones divinos. Perdón. Todos los caminos llevan a Roma. Cada experiencia vivida te acercará a tu misión. Dios en ti, y bueno, eso es bien importante porque tú crees que porque si tú ya vas descubriendo tus dones, pero esos dones están muy alejados de lo que hasta el día de hoy estás haciendo para generar dinero. Y tú crees que porque tus dones están en B y tú estás en A, estás perdiendo el tiempo, relájate. Todo lo que estás haciendo hasta el día de hoy, aunque lo tuyo sea organizar eventos y tú te dedicas a cobrar en la caja de un restaurante y tú dices que tiene que ver una cosa con la otra, créeme que todos los caminos llevan a Roma. Lo que hoy estás haciendo está agregándote valor, te está sumando, te está nutriendo, te está preparando para ese momento. Para algunos seguramente todavía falta más tiempo para llegar a descubrir sus dones y para otros están a nada no de descubrirlos, porque seguro lo sabes, pero que todos los planetas se alineen, todas tus esferas se alineen para que te haga sentido y entonces te entregues a ese momento de trabajar a través de tus dones divinos. Todos los caminos llevan a Roma. Cada experiencia vivida te acercará a tu misión. Dios en ti quiere hablarte, te tiene un mensaje y la mejor forma de dártelo es contándote mi historia, esa que te prometí al principio. Ella te ayudará a recordar tu propia historia, porque pues de eso se trata. Nuestra historia tiene, mmm, nuestra historia tiene en sí misma información valiosísima que te va a ayudar a que tenga sentido
toda tu vida, más eso que le vas a agregar, le vas a regalar al mundo, o que Dios le va a regalar al mundo a través de ti. Tenía alrededor de 8 años cuando comencé y solo unas semanas después renuncié a los estudios de catecismo que me permitirían realizar mi primera comunión, entendida como el primer acercamiento a Dios a través del estudio del libro de doctrinas de la Iglesia Católica. Tal vez, viéndolo como adulto, no te costará trabajo descifrar el motivo que me llevó a rebelarme en contra de la tradición. O sea, es que yo tenía 8 años, alrededor de 8 años, cuando comencé y solo unas semanas después renuncié al estudio. Ya con esta evolución de conciencia que hemos tenido, pues seguramente para ti no será extraño pensar por qué, pero en 1900, no, sí, en 1993, porque nací en el 85, pues no era tan, por lo menos en donde yo crecí, a la edad que tenía con la familia en la que crecí, no era común tener esta conciencia. Yo fui una niña rara. Tal vez viéndolo como adulto no te costará trabajo descifrar el motivo que me llevó a rebelarme en contra de la tradición y las buenas costumbres de mi familia. En ese entonces, durante la semana, por disposición de mi mamá, iba a la escuela católica a tomar mis estudios formales para realizar la primera comunión, mientras que los domingos, por una disposición influenciada por su familia, mi papá me enviaba a la escuela cristiana para aprender sobre, bueno, eso yo lo escribo aquí de manera sarcástica porque eso así es como yo lo entendí a lo largo de este tiempo, ¿no? Y también para que te vayas dando cuenta el nivel de armonía y de comunicación que había entre mis papás. Entre semana iba al catecismo y el fin de semana me mandaban a la escuela cristiana. Y ahorita que empieces a escuchar la historia vas a decir, pues con razón, pobre niña, la tarugaron con esa confusión de conceptos. Y de manera sarcástica digo que a mí me mandaron a la escuela cristiana para aprender sobre la existencia del infierno y la inminencia de mi yo pecadora. Es que eso es lo que yo malentendí cuando a mi corta edad me mandan a la escuela cristiana. Me ponían películas para que yo viera el infierno, pero tenía 8 años, no tenía criterio. Algo que aquí voy a contarte es que yo era muy encerrada en mis pensamientos, entonces había cosas que yo no platicaba con nadie, no lo platicaba con mi papá, no lo platicaba con mi mamá, no tenía nadie cercano a quien le tuviera confianza, no teníamos la cultura de mandar, o bueno, no tenía la cultura de mandar a los hijos al psicólogo, pues apenas teníamos para satisfacer las necesidades básicas. Yo lo llegué a pedir alguna vez y la verdad es que soy bien honesta. Yo llegué a pedir tener sesiones con psicóloga porque en mi soberbia, eso era lo que yo pensaba, no sentía que lo necesitara, todos lo necesitamos, pero en ese entonces yo no sentía que lo necesitara. Yo decía, quiero ir a trabajar con una psicóloga porque necesito tener conversaciones inteligentes, esas conversaciones que no tengo aquí. Pero pues mi papá me decía, si tú no lo necesitas, ¿para qué lo quieres? Y yo en mi cabeza contestaba, para tener una conversación inteligente. Ay, lo bueno que mi papá ya no vive y por eso trataba de decir eso. Entonces yo creía que iba al infierno, perdón, que más bien cuando iba a la escuela cristiana, nos ponían películas, insisto, no tenía criterio, era una niña, no, o bueno, tenía el criterio de una niña, y no tenía conversaciones con alguien con quien yo me sintiera nunca, y eso no le echo la culpa a nadie, pero yo nunca me sentí en un espacio de confianza para contar lo que yo traía dentro. Eran cosas que siempre me guardé y creía que lo que a mí me ponían en las películas, o sea, pues sí, muy inocente, ya un niño en esta generación, en estos tiempos, a un niño de 8 años, si le ponen una película, bueno, no sé, pero a lo mejor ya estas generaciones no serían tan ilusas como yo. Yo pensaba que, es que me los estaban poniendo figuras de autoridad, y yo pensaba que lo que veía en una película no eran actores y no eran escenografías, sino era la vida, o sea, era el infierno realmente. Y la inminencia de mi yo pecadora. Fíjense que eso también tenía la escuela cristiana.
tenían una gran habilidad para hacerme sentir pecadora por todo, y me sentía, ay, no, fue una época muy difícil para mí, y yo no tenía con quién platicar. Bueno, no lo platicaba con nadie. Recuerda que esta es la visión sesgada de una niña. Estoy advirtiendo. Un día, durante la clase en la escuela cristiana, Ariadna, nuestra maestra, apenas unos años mayor que nosotros, nos instruyó para recibir a Dios en nuestro corazón. Aún puedo recordar sus instrucciones precisas para lograr. Nos dijo: si realmente y con devoción le pides a Dios que reconozca tu pureza de corazón, es que por eso me acuerdo, porque el paso número 1 es pedir de corazón, el paso número 2 es que Dios reconoce tu pureza, y paso número 3, que si Él acepta entrar en ti, lo sabrás porque te recorrerá un calorcito desde la coronilla y llegarán a tu corazón, llegarán al centro de tu pecho. Y después lo sentirás en todo tu cuerpo. O sea, eso es lo que nos dijo la maestra, que si nosotros lo pedíamos de corazón, éramos puros de corazón y Dios aceptaba entrar en nosotros, íbamos a sentir un calorcito que iba a comenzar en la coronilla y que iba a llegar hasta nuestro corazón. Ay, ¿por qué lo recuerdo? Porque aún puedo sentir el dolor de mi pequeña Ellie, desbaratada y decepcionada de sí misma por no haber podido convencer a Dios de que era pura de corazón. O tal vez no era mala ni impura. Sin embargo, aún así, Él no me había elegido, no me había aceptado. A esa edad y sin dirección, lo único que pude entender fue: o hay algo malo en mí o hay algo malo en Él. Y esta historia es muy fuerte para mí, es una historia dolorosa, es una historia que solo lo saben los adultos con los que comparto ahora en mis clases, ahora que lo escribí aquí. Quienes ya leyeron el capítulo lo saben, es muy fuerte, pero nadie en esa época se enteró. Todo ese pequeño infierno lo viví yo solo. Imagínate, callé por vergüenza, trascendí mi propio infierno sola. ¿Por qué? Trascendí mi propio infierno sola, porque desde siempre había vivido en mi mundo, uno al que nunca a nadie había dejado entrar. Vaya, ni a Dios. Con la dignidad que una niña de 8 años puede tener, me alejé de él. Pensé: si tú no me quieres, nada me obliga a querer. Entonces determiné que ni escuela cristiana ni catecismo. A esa edad había tomado la primera decisión trascendental en mi vida. Y no por lo que significaba el sacramento de la comunión o de la primera comunión o la asistencia a la escuela dominical. Fue porque al final yo era una niña y no me mandaba sola, pero nadie pudo detenerme y obligarme. Ahí, ahora, ya como adulta que soy, ahí me doy cuenta que es ahí donde yo reconozco mi potencia espiritual. ¿Por qué? Para mis papás, bueno, más, yo creo que más para mi mamá que para mi papá. Sí, yo creo que sí fue así, más para mi papá que mi mamá que mi papá. Para mis papás fue una batalla difícil, sobre todo para mi mamá. Sí. En sus creencias era la forma de acercarse y tener la gracia de Dios, porque ¿qué sería de mí fuera de su cobijo? Sin embargo, en su necesidad de hacerme entrar en razón, sin darse cuenta, me maldijo: te irás al infierno si no lo haces. Es que eso fue lo primero que mi mamá me dijo: te vas a ir al infierno, porque yo sin esto que se reduce a una página del libro, para mí fueron semanas de infierno, porque yo había visto el infierno, porque me lo había dicho mi maestra de la escuela cristiana, porque yo creí que de corazón le estaba diciendo a Dios: yo soy pura, Dios, y te acepto en mi vida, y por favor entra, y no quiso, o él no quiso por cabrón, o no pudo porque yo no era pura de corazón, y Dios solo puede entrar en los puros de corazón. Qué tremenda pendejada. Se permitió atropello a mi fe, que atropello a mi inocencia, se permitió que sucediera, y ahorita que lo digo, me llega así de golpe una toma de conciencia de que ese es el mismo atropello que están viviendo los niños. No digo que todos, pero pues no sé, por lo menos mi generación todavía, y para atrás, pues no se diga, y todavía unas décadas de los 80s, 90s, 2000s, todavía yo considero que esos mismos atropellos se cometieron, no sé si en todos los niños o en una
gran medida. Ay, es súper fuerte, o sea, se los digo y me vuelve a impactar. Sin embargo, en su necesidad de hacerme entrar en razón, sin darse cuenta, me maldijo mi mamá, te irás al infierno si no lo haces. Y yo ya lo había visto. Mi maestra Ari me lo había enseñado. Yo vi con mis ojitos inocentes y crédulos cómo era el infierno, con películas que nadie nos aclaró que eran ficción, con actores y montajes. Vimos el crujir y tronar de dientes. Además, ahora que lo digo, ahora que lo veo, a esta edad, con esta conciencia, pinches películas chafas, pero pues, ¿quién era yo para dudar de mi maestra? El daño que le hacemos a los hijos obligándolos a obedecer, más allá de permitirles pensar y cuestionar. Tal vez para este momento te sientes frustrado e indignado. ¿Por qué tanta confusión y distorsión? ¿Por qué nadie estuvo ahí para evitarlo, para platicarlo y aclararlo? Solo puedo decirte, tranquilo, tranquila, esta historia tendrá un final feliz. Y siendo yo quien vivió la historia, puedo decirte con absoluta claridad que así debió ser la secuencia de cada acto. Y sí, por primera vez había llegado al infierno solo por miedo de pensar que ahí iba a llegar cuando muriera y sería por la eternidad. Caray, ni siquiera entendía el concepto de eternidad. Solo podía entender que ya había valido madre mi pequeña existencia. Y es real. Yo creía que ya había valido madre mi pequeña existencia. Yo creía que verdaderamente el infierno. Imagínate, si además a mí me decían que yo, o sea, constantemente me machacaban con que yo era mala, era pecadora. Por otro lado, me habían enseñado el infierno y por otro lado, mi mamá me maldice, me dice, si tú no haces la primera comunión, te vas a ir al infierno. Ah, pinche confusión, pero además súmale mi personalidad, que yo en lugar de platicarlo, de llorar, de contárselo a alguien, de quejarme para que alguien me pudiera instruir y decir, a ver, no, tranquila, las cosas no son así, o sea, todo se conjugó para que viviera lo que viví, de la manera que lo viví. Y sí es frustrante, yo me acuerdo y sí es doloroso, pero también estoy muy clara en que esa secuencia de actos tuvo que ser como fue. Pero me sobrepuse. O sea, esta es una de las cosas más maravillosas que yo he logrado en mi vida. Me sobrepuse a la idea del infierno. Sabía que me iba a ir al infierno y dije, ¿qué dije? ¿Qué dije? Pero me sobrepuse con mi pequeña chispa y fuerza espiritual, trascendí ese infierno. Me dije, venga, estoy dispuesta. Si el infierno toca, pues hacer que la vida valga hasta llegar a ese final. Ya les he dicho en los videos pasados o en el video pasado que sí soy muy chillona, que quisiera decir que no, pero sí lo soy. Y, y en este momento me da mucho sentimiento, pero no, no por miedo, no por dolor. Me da mucho sentimiento porque estoy muy orgullosa de esa niña chiquita. Y, y tengo que ir a decírselo. No, una cosa muy loca es que hay ocasiones en la vida que tú sabes que yo de este momento, de este año, de esta edad, con esta conciencia, fui a darle fuerza a esa niña chiquita para que tuviera el poder de lo que hizo. Si el infierno toca, pues hacer que valga la vida hasta llegar a ese final. No manches, imagínate esa niña con ese poder. Hablé con mi mamá, fui firme y clara. No me congraciaré con Dios. Sé las consecuencias y estoy aquí para afrontarlas.
Ese había sido mi primer triunfo. Le había ganado al infierno y al terror que le tenía a los golpes físicos y emocionales de mi madre, porque en su enojo no solo había golpes a mi cuerpo, sus palabras atravesaban como una poderosa daga en mi frágil traje protector contra mamás adolescentes, afectivamente ausentes y capaces de usar a sus hijos como una vasija receptora de su furiosa frustración. Después de que no funcionara la amenaza del infierno, llegó la amenaza de no poder casarme y por lo tanto no poder tener hijos. Estas dos pruebas fueron absolutamente sencillas. Por un lado, ya sabía que no había nacido programada para tener hijos. Fíjate qué interesante. Yo a esa edad supe que no había nacido programada para tener hijos y eso te lo dije al principio en el video pasado, con la primera parte del capítulo, te lo dije, estar aquí sentada construyendo una narrativa, así es como comienza mi capítulo, estar aquí sentada construyendo una narrativa que me permita acercarme a ti y tener una plática que pretende ser profunda y entrañable, es sin duda el máximo logro de mi carrera profesional porque es el resultado del diligente trabajo interior que he realizado a lo largo de mi existencia. Perdón, en el segundo párrafo. Así como dice, solo tenemos dos cosas seguras en la vida, vamos a morir y así como dicen, solo tenemos dos cosas seguras en la vida, vamos a morir y mientras no suceda, pagaremos impuestos. Yo solo tengo seguro que no tendré hijos de carne y hueso y que mi trascendencia será a través de inspirar a otros a que descubran que su única misión en la vida es ser el medio a través del cual Dios entrega su amor a la humanidad gracias a tus dones divinos. Pero fíjate qué interesante y cómo se une nuestra infancia, cómo tiene información valiosísima y por eso te quiero contar mi historia porque si tú vas con tu conciencia a tu pasado, a tu historia, y pones atención a esos momentos trascendentales de tu vida, te vas a dar cuenta que todo está conectado, todo tiene un sentido, y si tú tienes esos momentos y pausas para conectar con la información, va a ser muy revelador. Entonces, yo te estoy contando la historia de mi infancia, cómo es que yo me peleo con Dios y yo le digo, o hay algo malo en mí, o hay algo malo en ti, lo mandé a la chingada. Y cómo inicio este capítulo diciéndote que mi única misión en la vida es ser el medio a través del cual Dios, con el cual yo me peleé cuando tenía 8 años, entrega su amor a la humanidad gracias a sus dones divinos. Qué loco, ¿no? Ok, entonces yo solo tenía la trascendencia de no te vas a casar y no vas a tener hijos, ese infiernito fue mucho más rápido. Por otro, yo decía, si ya tenía un lugar asegurado en el infierno, ¿qué más daba vivir en pareja sin casarme? Y esa misma tarde le tenía una respuesta. Esa misma tarde, cuando mi mamá dijo que si no hacía la primera comunión no me iba a poder casar, le dije, listo, no me casaré ni tendré hijos. No. Y sí, yo decidí y elegí no tener hijos. Lo entendí hace unos años, porque también tuve que trabajarlo. Constelé, hice terapia para realmente descubrir por qué no quería tener hijos. Y sí, la revelación fue muy dolorosa, pero aún con todo, no estoy programada para tener hijos de carne y hueso. Entonces dije, listo, no me casaré ni tendré hijos. Segunda decisión trascendental, no tener hijos de carne y hueso y apenas tenía 8 años. Cuando mi mamá supo que ni las amenazas ni los golpes serían suficientes, mi papá entró en acción. Dime qué quieres y te lo doy. Así llegó mi papá con esa energía. Ay, ya, dime a ver qué quieres y te lo doy. Elige el salón para la fiesta, te compro el vestido y el regalo que tú quieras. Eso me había dicho con palabras, pero con su energía me transmitió. Démosle gusto a tu madre y se acaba el problema. Mi respuesta fue no. No porque tengo ideales, tengo palabra y sobre todo tengo dignidad. Esta dignidad malentendida, mal encausada y mi incapacidad de pedir ayuda, de salirme de mi cueva, se debió a mi esencia infinita, o sea, el ser que realmente soy, que somos, pero bueno, ahorita estamos hablando de esa pequeña niña,
esa dignidad malentendida, mal encausada y mi incapacidad de pedir ayuda y de salirme de mi cueva, aquí de mi pequeño universo mental, se debió a mi esencia infinita, a mi personalidad determinada, a mi temperamento colérico, así que fui por ese camino. O sea, de distorsionarlo todo, de pelearme con Dios, de mandar a la fregada la comunión, de esa capacidad de decir a mis papás, ¿no? Y sí, fue perfecto. Tal vez con otra conciencia y otro acompañamiento, el drama no hubiese existido. Y después de que yo me lo tomo muy en serio, que lloro por esa niña, que creo que fue tan trascendental en mi vida, también tengo la conciencia para decirte, tal vez con otro temperamento, otra personalidad, la esencia esa no cambia, pero el temperamento y la personalidad, o sea, con una combinación de mi esencia, con otra personalidad, otro temperamento, o sea, con otra conciencia y un acompañamiento distinto, tal vez ese drama no hubiera existido. Tal vez fueron los eventos los que marcaron el rumbo o simplemente fue mi triada, esencia, personalidad, temperamento, la indicada para interpretar la vida de tal forma que durante años me mantuvo alejada de Dios. Con el propósito de experimentar el vacío con el que viví por años. O sea, eso es lo que yo creo que fue el motivo para que esto sucediera. Perdón. Con el propósito de experimentar el vacío con el que viví por años, el dolor que me trajo hasta aquí. El dolor que me trajo hasta aquí. Al desarrollo de mi propia metodología, conversaciones conscientes, metodología aplicada, que pretende llegar a ser un modelo educativo que permee a todos los niveles de formación escolar, desde el básico al profesional. Esa es una de nuestras intenciones, que el modelo, la metodología que tenemos se convierta en un modelo educativo que si no podemos permear en el sistema público, que bueno, ustedes saben que sería pues David contra Goliat, pero podemos encontrar maneras en las que este método, conversaciones conscientes, metodología aplicada, seamos como la humedad que de poquito a poquito vayamos permeando. Trabajamos con adultos, pero pues también sabemos que cuando trabajas con la infancia, ya no vas a tener ya no vas a tener que arreglar tantas cosas descompuestas en los adultos si se trabajó con ellos desde niños. Entonces, desde experimentar vacío hasta llegar a esta metodología, pues así fue el camino. Conversaciones Conscientes comenzó siendo un curso que evolucionó a marca comercial. Primero, Conversaciones Conscientes era un curso y luego mis alumnos me decían, Eli, ¿y qué sigue? Y luego ya les di otra cosa y me decían, ¿qué sigue? ¿Y qué sigue? Y la comunidad que hoy tenemos en Sembradoras de Conciencia nació en Conversaciones Conscientes, que fue evolucionando. Fue un curso, luego fue la marca, después le dio paso a él. La marca, Conversaciones Conscientes, le dio paso al nacimiento de Eli Semillera. Soy entrenadora mental, emocional, espiritual, bruja, alquimista y la poderosa creadora de mi realidad que ahora soy. Y gracias a esta maduración se fundó con mi mejor amiga, con Ale, la empresa Sembradoras Conscientes. Sembradoras de Conciencia es una sociedad de responsabilidad limitada que desde hace años nos ha llevado al negocio de la conciencia verdadera, la responsabilidad absoluta, la libertad de actuar y el poder de crear, todo impulsado desde la completitud de nuestro ser como único estado para actuar desde el amor genuino. Parece que me estoy haciendo promoción, y sí, tenía que aprovechar. Sin embargo, además de la promoción que nos quiero hacer, pues es así como fue evolucionando. Comenzó con un curso, se convirtió en marca, le dio paso a Eli, hasta llegar a la empresa Sembradoras de Conciencia y que en suma, conciencia, responsabilidad, libertad, poder y amor pues son los pilares que nos sostienen y creemos fervientemente que son los pilares que nos llevan primero al éxito material como una antesala del éxito espiritual como una antesala para el éxito material.
Y bueno, lo hacemos a través de cursos, conferencias, retiros, talleres, sesiones individuales, proyectos empresariales y regalos con propósito, que algunos de ustedes ya saben que estamos trabajando con Andy Carvajal, Andrea Carvajal, bueno, Andy de cariño, Andrea Carvajal es un nombre, su marca personal y profesional, es una diseñadora que queremos, que es parte de la familia ya, que queremos mucho, creemos mucho en su trabajo, en su potencial y nos ha diseñado una línea de capas, una línea de joyería y estamos trabajando con ella muchas otras cosas que ya muy pronto van a ver el resultado de todo el trabajo que venimos haciendo desde hace años. Eh, Sin embargo, durante el tiempo que estuve alejada de Dios, yo me definía como una burla de la vida. Es que también es etapa. Que sí, yo sé que se pudo haber evitado, pero bueno, la consecución de los hechos fue perfecta. Durante el tiempo que estuve alejada de Dios, yo me definía como una burla de la vida, porque me sentía más grande y autosuficiente de lo que mi nombre, Elizabeth, significaba. Adivinen qué chingado significa Elizabeth. Y luego imagínense alejada de Dios, enojada con Dios. Elizabeth significa consagrada Dios. Cuando yo supe esto, ¿consagrada a quién? Recuerdo que mi reacción fue explosiva. O sea, cuando yo me enteré qué significaba Elizabeth, recuerdo que mi reacción fue explosiva. Protesté. Esto debe ser un chiste. Yo debo ser el chiste. Yo no necesito de un soporte ni de algo más grande que yo para sostenerme. Eso es lo que yo pensé. Ese fue el pensamiento que fue naciendo a partir de los 8 años que me alejo de Dios y que digo, si lo voy a decir porque lo tengo que decir. No me siento orgullosa, no me copien. No soy un ejemplo, menos en este camino de mi vida. Pero yo decía, si este culero no me quiso, ¿cómo es que yo voy a necesitar a un culero que no me quiso, que no me aceptó, que no creyó en mi pureza de corazón, que me había rechazado? Esto debe ser un chiste. Yo debo ser el chiste. Yo no necesito de un soporte ni de algo más grande que yo para sostenerme. Dios y yo no existen, no nos llevamos, no hay acuerdo. Es más, Dios no existe. Y cuando me sentí capaz de pronunciar la frase mágica, Dios no existe, Él me habló. Y yo creo que eso fue, ya no me acuerdo, ya estoy teniendo lagunas mentales. No sé si aquí lo escribo, a ver, déjenme leerlo, no sé si lo escribo porque no me quiero confundir en la fecha. Él me habló, tuvieron que pasar 15 años, así lo puse. Tuvieron que pasar 15 años, 15 purificadores años, pero me habló, imagínate 15 años sintiendo que o hay algo mal en ti o hay algo mal en ese culero que no te aceptó. Tuvieron que pasar 15 purificadores años, pero él me habló a mí, a la mala, a la indigna, a la falsa, a la que había despreciado alguna vez. A ver, acuérdate que yo acá te advertí que yo tengo un temperamento colérico y tengo una personalidad muy fija, muy determinada. Sí, soy exagerada. Yo creo que para este momento ya te diste cuenta que soy exagerada. Y entonces así me sentía en mi exageración, en mi dramatismo, en eso, en mi fatalismo, yo así me sentía, indigna, mala, falsa, a la que había despreciado alguna vez. Es que no manchen, aquí les voy a platicar la historia del desprecio que he sentido, no a partir de esto, o sea, esa situación vino a destapar heridas que traía de atrás, de experiencias anteriores en esta misma vida, a la que había despreciado alguna vez. Me habló fuerte y claro. ¿No crees en mí o no crees en lo que te dijeron de mí? Esa simple pregunta fue sanadora. Y sí, Dios habla contigo. Hay un libro que se llama así, Conversaciones con Dios. Y sí, Dios habla contigo. Todo el tiempo está hablando contigo. Yo no había tenido la capacidad de escucharlo tiempo atrás.
hasta que tuve 23 años. ¿No crees en mí o no crees en lo que te dijeron de mí? Esa simple pregunta fue sanadora. La voz se sintió como un apapacho a mi alma. Alivió una de mis grandes o tal vez la más grande herida, porque haber sentido el rechazo de mis padres desde que estaba en el vientre ya había dejado una huella aparentemente indeleble en mí. Mi mamá, creo que, a ver, déjenme ver, porque ya estamos. Todavía falta. Bueno, termino este párrafo. Ujú. Bueno, sí, voy a terminar, bueno, ya vi a dónde está bueno terminar y haré una tercera parte. Es que nada más es un capítulo y ustedes me ven aquí sonriente y todo lo que ustedes quieran, pero energéticamente sí es fuerte para mí. No diría que pesado, pero sí es muy fuerte para mí. Y a lo mejor hay todavía más información que yo todavía no descubro, porque ya el tener el valor para escribir esto que te escribí, que nosotros teníamos un máximo de 6,000 palabras para poder completar el capítulo y yo ya iba en 7,800 palabras y tuve que reducir, tuve que quitar. Eh, y fue bien duro escribir esta parte, a pesar de que esto se reduce a 100,000 palabras. Entonces, voy a continuar, ya sé hasta dónde llegar y te invito a que me compartas, escribas, me digas qué sientes, qué te hace recordar de ti, cómo conecta contigo, todo lo que me quieras compartir es bienvenido. Y como te lo dije en la parte número 1, si tú me das retroalimentación, me ayudas a darme cuenta que lo que hago tiene un sentido. Me nutre mucho saber que tiene un sentido y me da pila para continuar. Por cierto, muchas gracias a las personas que me escribieron en el capítulo pasado. Mireya, me mandaste una retroalimentación bien bonita y tú sabes que a partir de esa retroalimentación que me diste, nacieron ideas que ya se están cocinando. A los que me escribieron, muchas gracias. Mi mamá no había dejado de ser niña, era una adolescente que se había casado para huir de las responsabilidades y hacerse cargo de 2 padres también ausentes y de tantos hermanos como para no querer nunca más tener hijos ni hacerse cargo de ellos. Apenas habían pasado un par de meses de su boda cuando se enteró de mi existencia. No la culpo, ni yo me habría aceptado, porque en realidad no me estaba rechazando a mí, rechazaba la idea de ser madre tan pronto, sin tregua, sin tiempo para disfrutar ser sostenida por alguien más, sin tener que cuidar a otro ser humano. Quienes son mis alumnos y que ya llevan tiempo conmigo saben que este ha sido un proceso súper fuerte, y que gracias a Dios, gracias a mi mérito, gracias a todo el trabajo que he hecho, he podido sanar internamente. Mi mamá y yo siempre hemos tenido una buena relación, como todas las relaciones, pero en el fondo yo siempre había sentido un rechazo de mi mamá, que nunca así como lo estoy platicando ahorita, no lo he platicado. Hemos platicado otras cosas, hemos sanado otras cosas, pero yo decirle, mamá, yo siento que tú me rechazas, es algo que pude trabajar. Ahora estoy escribiendo un libro que se llama Mujer Sagrada, y en ese libro hay un capítulo que se llama Una carta escrita a mi madre jamás enterada, y bueno, fue súper sanador, pero fue muy fuerte tener esa conversación con ella, y le entiendo su edad, entiendo sus circunstancias, entiendo de dónde venía lo que estaba pasando y que no me estaba rechazando a mí, sino la idea de eso, de cuidar de otro ser humano cuando desde los 8 años, que también es una edad muy, es muy especial, porque a mi mamá la mandan a trabajar a los 8 años como mesera a una fonda donde no recibía un sueldo, donde solo le pagaban propinas, donde ella solo veía pasar el dinero porque ni siquiera lo ganaba, lo trabajaba ella, pero se lo daban a la tía para que la tía mandara ese dinero a la bola de familia que estaban esperando que mi mamá pues pudiera aportar con algo de lo que trabajaba. Entonces, pues mi mamá, o sea, no hay nada que decir. Hubo mucho que decir, pero ya se trabajó.
En Mujer Sagrada, ahí va a venir mucha información de eso. Él, por otro lado, mi padre, me necesitaba varón de piel blanca y de preferencia nacida de una madre diferente que se ajustara al molde que su padre exigía. O sea, por el lado de mi mamá, sentir que se tenía que hacer cargo de otro ser humano fue la parte, la que le dificultó que me aceptara. Y por otro lado, mi papá, pues yo no, yo nací mujer, nací morena y nací de mi mamá, que mi abuelito, él habría querido otra mujer, otra piel y otro género. Pero, ¿por qué me necesitaba en tal condición? Porque mi papá también había sido rechazado y expulsado. La violencia ejercida hacia mi abuela, hacia él y sus hermanos, lo había echado al mundo cuando apenas tenía 8 años. Fíjense, 8. O sea, cosas trascendentales en nuestra vida a los 8 años. Solo protegido por el cielo, había salido a hacer frente a la vida. Desde entonces, fíjense que esto es bien interesante porque yo pongo aquí solo protegido por el cielo, lo pongo de una forma, es un lenguaje metafórico porque cuando mi papá tenía entre 5 o 6 años, ya lo mandaban. Mi papá es de la Sierra de Puebla, de un pueblito adelante de Zapotitlán, Salinas. Zapotitlán es un lugar conocido porque es la segunda zona desértica más grande en América. Y, y mi papá pertenece a esa zona. Adelante de Zapotitlán, Salinas, hay otros pueblitos y mi papá pertenece, bueno, nació en uno de esos pueblitos. Y cuando mi abuelito lo expulsa, antes de que se fuera, porque a los 8 años se va a la Ciudad de México, cuando mi abuelito lo corría, él se iba con sus abuelos. Entonces, en la noche lo mandaban y tenía que atravesar los montes imagínate, los coyotes aullando. No había luces, a veces solo la luna, la luz de la luna, pero no siempre. Iba, creo que era montado en un burrito o a veces caminando y con un perrito que lo acompañaba. Y mi abuelita y mi papá me decía, cuando él era grande, decía que no le tenía miedo a nada. Y siempre se refería a ese momento, pero yo puedo percibir el terror que mi papá sentía de atravesar el monte él solo, con los coyotes aullando, con el frío, con los ruidos, con todo oscuro y a veces solo la luna iluminaba. Pues tuvo que anestesiarse de ese miedo y por eso como así, solo protegido por el cielo, porque a veces eran solo las estrellas, eso sí, imagínense en un lugar donde no hay contaminación lumínica, imagínense el cielo estrellado, la bóveda celeste, era lo que me acompañaba a mi papá. Solo protegido por el cielo, había salido a hacer frente a la vida. Desde entonces, cada esfuerzo por ser aceptado fue en vano. Durante toda su vida, mi papá, donde se comió mi abuelito, mi papá quiso congraciarse con su papá y nada fue suficiente. Ni los logros o el dinero fueron suficientes para ser recibido de vuelta. Y la idea de un hijo varón, para mi papá, la idea de un hijo varón le regresó la esperanza de tener un pase de entrada, de retorno. Pero no fue así, ni hombre, ni piel blanca, ni de madre extranjera, porque, bueno, ahí hay la típica historia, que yo creía eso, que era la típica historia de tus papás que te dicen, es que nosotros fuimos españoles y dices, todos los fuimos, somos mestizos. Pero bueno, no, ahí hay una verdadera historia, que eso lo voy a contar en Mujer Sagrada, que también en Mujer Sagrada, parte de llegar a ser Mujer Sagrada fue conectar por primera vez con mi linaje femenino, con mis ancestras, que es una historia preciosa, que mi bisabuela, justo la mamá, la abuela de mi papá, con la que iba en el día cuando lo corría mi abuelito, se llama Preciosa. Y esa historia es preciosa, pero bueno, la contaré en Mujer Sagrada. Pues las dos familias de mi papá fueron, una fue una familia hacendada y o sea, fueron de mucho dinero. Cayeron en desgracia, ya sabes, esas historias y eso apenas lo supe. Tiene un año, poquito más de un año,
que yo supe que yo venía de familias con esos linajes, o sea, de ese linaje. Y me hace sentido de por qué yo, de nacer de dos familias que yo siempre reconocí como jodidas, de, económicamente, pero también culturalmente y también de conciencia, yo decía, ¿de dónde vienen mis aires de grandeza, mis ínfulas de grandeza si vengo de dos familias que no hay dinero, no hay cultura, no hay conciencia, no hay nada? ¿De dónde vengo yo? Porque soy pinche, soy un extraterrestre que por qué tiene esas aspiraciones y la programación de limitación está siempre, estaba siempre sobre de mí, pero hace un año que comenzó el viaje de Mujer Sagrada, que conecto con mi linaje femenino, que resulta que son dos familias acaudaladas de parte de mi papá, que hay una historia, dos historias grandiosísimas ahí, y que por eso mi abuelo, yo decía, pues un señor jodido, pero aparte mi abuelo era blanco, blanco, rubio, de ojos color miel, que no esperaba una nieta morena, no era que no quería, que la que mi mamá era la que no era la nuera, era la que no era. Otra vez sentí el dolor de no ser suficiente, de creer que había algo mal en mí. O sea, cuando pasó lo de Dios, yo ya era la tercera vez con Dios, ya era la cuarta vez que era rechazada. Por mi mamá, por mi papá, por mi abuelo. Y luego Dios me hizo la putada de también rechazarme. Aunque hoy tengo claro que nada habría sido suficiente para mi abuelo, porque el rechazo que había sentido por toda su familia era el reflejo profundo, era el reflejo del profundo asco que sentía por sí mismo. Las razones, mi abuelo no solo era gay, era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Se rechazaba, se odiaba a él y odiaba a la familia que lo había obligado a casarse con mi abuela, porque estaba en camino su primogénito. Por eso odiaba a mi papá. Él fue rechazado, luego se rechazó a él, a mi abuela, a mi padre, a mi madre y a mí. O sea, mi abuelito rechazaba sistemáticamente. De hecho, yo tengo un primo que a ese primo lo mandaba a que me pegara porque no me quería. Y con mi mamá también hasta llegaron a los golpes alguna vez. Estaba muy, muy feo. Sé lo que sentía porque yo sentía ese mismo asco hacia mí por ser mujer. De hecho, así es como inicia Mujer Sagrada con una confesión. En Mujer Sagrada no hay prólogo ni introducción, hay confesión, así comienza, es una confesión. Y esto es lo que digo, profundizo más, pero pues aquí nace. Yo sé lo que sentía mi abuelito, porque yo sentía ese mismo asco hacia mí por ser mujer. Sin embargo, hoy veo con inmenso amor que el dolor se transformó en honor, porque entendí que nací mujer para romper con ese patrón de rechazo sistemático que se ejerció hacia la energía de todo mi linaje femenino. O sea, hasta cuando escribí este capítulo y que me da pauta para seguir profundizando, para conectar con Mujer Sagrada y para darme cuenta que otra vez fue perfecto, que tuve que nacer en esa familia, en ese sistema, con ese rechazo, yo con mi triada, mi temperamento, mi personalidad, mi esencia, siendo mujer, rechazando ser mujer, casi toda mi vida rechacé ser mujer y todo eso se acabó. Desde mi ser superior fui con mi abuelito para sanarnos a ambos y solo bastó decir, no hay nada de malo, no hay nada de malo con ella, perdón, gracias. No hay nada de malo, no hay nada de malo en ella, como no hay nada de malo en ti. Ni ella ni tú son un error. Sabes todo lo que va a lograr y eso en gran medida es gracias a ti. Entonces pude responder a Dios con claridad. Tienes razón. No creo la versión que me dieron de ti. Inmediatamente recibí una amorosa y potente respuesta. Bueno, entonces, conóceme. Durante esos 15 años que me mantuve silenciosamente alejada de Dios, del mismo tamaño que era mi ego, era mi vacío, y también así de grande fue mi purificación. ¿Para qué? Para llegar a ti, para acompañarte en tu proceso de unificación. ¿Estarías dispuesto? Solo te puedo asegurar esto. Será suficientemente incómodo. Incómodo, doloroso, pero muy liberador y habilitador. Si estás listo, comencemos. Perdón. Hasta aquí lo vamos a dejar.
continuamos la próxima parte. No sé cuándo sube el video, pero voy a dejar pasar unos días. Grabo esta tercera parte. Espero que te guste, te interese, te atrape, quieras saber más y leas, perdón, me escuches en este capítulo, en esta parte del capítulo y en la tercera y última parte. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Si te gusta, comparte. Si te gusta, dale me gusta y suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones de cuando suba la siguiente parte del capítulo. Muchas gracias.